El típico libro de historia tiene mucho terreno que abarcar y solo unas pocas páginas para dedicar a cualquier cosa anterior a Jesús. Para la mayoría de nosotros, eso significa que la historia antigua es un espectáculo de tres perros: Egipto, Roma y Grecia. Es por eso que es fácil tener la impresión de que, más allá de esos tres, nuestro mapa del mundo antiguo es principalmente solo un espacio en blanco. Pero en realidad, nada podría estar más lejos de la verdad. Abundantes y fascinantes culturas existieron fuera de ese enfoque estrecho. Vamos a llenar los vacíos. El reino de Axum, o Axum, ha sido objeto de innumerables leyendas. Ya sea como el hogar del mítico Preste Juan, el reino perdido de la reina de Saba o el lugar de descanso final del Arca de la Alianza, Axum ha estado en la vanguardia de las imaginaciones occidentales durante mucho tiempo. El reino etíope de la realidad, no del mito, fue una potencia comercial internacional. Gracias al acceso a las rutas comerciales tanto del Nilo como del Mar Rojo, el comercio de los axumitas prosperó y, para el comienzo de la era común, la mayoría de los pueblos etíopes estaban bajo el dominio axumita. El poder y la prosperidad de Axum le permitieron expandirse hacia Arabia. En el siglo III después de Cristo, un filósofo persa escribió que Axum era uno de los 4 grandes reinos del mundo, junto a Roma, China y Persia. Axum adoptó el cristianismo poco después que el Imperio Romano y continuó prosperando durante la Alta Edad Media. Si no hubiera sido por el surgimiento y la expansión del Islam, Axum podría haber seguido dominando el África Oriental. Tras la conquista árabe de la costa del Mar Rojo, Axum perdió su principal ventaja comercial sobre sus vecinos. Por supuesto, Axum solo tenía que culparse a sí mismo. Apenas unas décadas antes, un rey axumita había dado asilo a los primeros seguidores de Mahoma, asegurando así la expansión de la religión que iba a deshacer el imperio axumita. Conocida en antiguas fuentes egipcias por su abundancia de oro y otros valiosos recursos naturales, Kush fue conquistada y explotada por su vecino del norte durante casi medio milenio, circa 1500 a 1000 AC. Pero los orígenes de Kush se remontan mucho más atrás en el pasado. Artefactos de cerámica fechados en el 8000 a.C. han sido descubiertos en la región de su ciudad capital, Kerma. Y ya en el 2400 a.C., Kush contaba con una sociedad urbana altamente estratificada y compleja respaldada por una agricultura a gran escala. En el siglo IX a.C., la inestabilidad en Egipto permitió a los kusitas recuperar su independencia. Y en una de las mayores vueltas de la fortuna en la historia, Kush conquistó Egipto en el 750 a.C. Durante el siguiente siglo, una serie de faraones kusitas gobernaron un territorio que superó con creces a sus predecesores egipcios. Fueron los gobernantes kusitas quienes revivieron la construcción de pirámides y promovieron su edificación en todo Sudán. Eventualmente, fueron expulsados de Egipto por una invasión asiria, poniendo fin a siglos de intercambio cultural entre egipcios y kusitas. Los kusitas huyeron hacia el sur y se restablecieron en Merou, en la ribera sureste del Nilo. En Merou, los kusitas se apartaron de la influencia egipcia y desarrollaron su propia forma de escritura, conocida como meroítica. El sistema de escritura sigue siendo un misterio y aún no ha sido descifrado, lo que oscurece gran parte de la historia de Kush. El último rey de Kush murió en el año 300 después de Cristo, aunque el declive de su reino y las razones exactas de su desaparición siguen siendo un enigma.
El reino de Yam ciertamente existió como un socio comercial y posible rival del antiguo Egipto. Sin embargo, su ubicación precisa ha resultado ser casi tan escurridiza como la de la mítica Atlántida. Basado en las inscripciones funerarias del explorador egipcio Arcuf, parece que Yam era una tierra de incienso, ébano, pieles de leopardo, colmillos de elefante y bumeranes. A pesar de las afirmaciones de Arcuf sobre viajes por tierra de más de 7 meses, los egiptólogos han situado durante mucho tiempo la tierra de los bumeranes a tan solo unos cientos de millas del Nilo. La sabiduría convencional sostenía que no había forma de que los antiguos egipcios pudieran haber cruzado la inhóspita extensión del desierto del Sáhara. También había cierta pregunta sobre qué habrían encontrado al otro lado del Sáhara. Pero parece que subestimamos a los antiguos comerciantes egipcios, porque jeroglíficos descubiertos recientemente a más de 700 kilómetros, 430 millas, al suroeste del Nilo confirman la existencia de comercio entre Yam y Egipto, y señalan la ubicación de Yam en las tierras altas del norte de Chad. La manera exacta en que los egipcios cruzaron cientos de millas de desierto antes de la introducción de la rueda y solo con burros como animales de carga sigue siendo desconcertante. Pero, al menos, su destino ya no está envuelto en la duda. El Imperio Xiongnu fue una confederación de pueblos nómadas que dominó el norte de China desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C. Imagina el ejército mongol de Genghis Khan, pero un milenio antes, y con carros. Existen varias teorías para explicar los orígenes de los Xiongnu, y en algún momento algunos estudiosos argumentaron que los Xiongnu podrían haber sido los ancestros de los hunos. Desafortunadamente, los Xiongnu dejaron pocos registros propios. Lo que sabemos es que los ataques de los Xiongnu a China fueron tan devastadores que el emperador chino ordenó los primeros trabajos de construcción en la Gran Muralla. Casi medio siglo después, los ataques persistentes de los Xiongnu y sus demandas de tributo obligaron a los chinos, esta vez bajo la dinastía Han, a volver a fortificar y expandir aún más la Gran Muralla. En el 166 a.C., más de 100.000 jinetes Xiongnu llegaron a menos de 160 kilómetros de la capital china antes de ser finalmente repelidos. Fue necesaria una combinación de discordia interna, disputas sucesorias y conflictos con otros grupos nómadas para debilitar lo suficiente a los Xiongnu y permitir a los chinos finalmente ejercer cierto control sobre sus vecinos del norte. Aún así, los Xiongnu fueron el primer imperio estepario asiático nómada y el más duradero. Demasiado a menudo, al relatar la vida y conquistas de Alejandro Magno, fallamos en recordar a los hombres que lo siguieron a la batalla. El destino de Alejandro está bien documentado, pero ¿qué hay de los hombres que sangraron por las conquistas del joven general? Cuando Alejandro murió inesperadamente, los macedonios no regresaron simplemente a casa. En su lugar, sus generales lucharon entre sí por la supremacía antes de repartirse el imperio entre aquellos que quedaron en pie. Seleuco y Nicátor se benefició bastante, tomando para sí mismo prácticamente todo, desde el Mediterráneo en el oeste hasta lo que ahora es Pakistán en el este. Sin embargo, incluso el imperio seleucida es bastante conocido en comparación con el estado fragmentado de Greco-Bactria. En el tercer siglo a.C., la provincia de Bactriana, en lo que ahora es Afganistán y Tayikistán, se volvió tan poderosa que declaró su independencia. Las fuentes describen una tierra rica de 1000 ciudades, y la gran cantidad de monedas sobrevivientes atestigua una sucesión ininterrumpida de reyes griegos que abarca siglos.
La ubicación de Greco-Bactria la convirtió en un centro de fusión de una serie de culturas. Persas, indios, escitas y varios grupos nómadas contribuyeron al desarrollo de un reino completamente único. Por supuesto, la ubicación y riqueza de Greco-Bactria también atrajeron atención no deseada y, a principios del segundo siglo AC, la presión de los nómadas del norte los obligó a los griegos a dirigirse al sur, hacia la India. En Alejandría del Oxus, o como se conoce ahora, Ai-Hanum, se descubrieron pruebas fascinantes de esta radical combinación de cultura griega y oriental, antes de que los combates durante la Guerra Soviético-Afgana destruyeran el sitio en 1978. Durante el periodo de excavación, se encontraron monedas indias, altares iraníes y estatuas budistas entre las ruinas de esta ciudad decididamente griega, que contaba con columnas corintias, un gimnasio, un anfiteatro y un templo que combinaba elementos griegos y zoroastrianos. Los yuezhi son notables por haber aparentemente combatido contra todos. Imagina a los yuezhi como el Forrest Gump de la historia antigua, porque durante varios siglos aparecieron en el trasfondo de un número improbable de eventos significativos en toda Yurache. Los yuezhi se originaron como una confederación de varias tribus nómadas en las estepas al norte de China. Los comerciantes yuezhi recorrieron grandes distancias para intercambiar jade, seda y caballos. Su próspero comercio los llevó a conflictos directos con los xiongnu, quienes finalmente los excluyeron del juego comercial chino. Los yuezhi luego se dirigieron hacia el oeste, donde se encontraron con los greco-bactrianos y los derrotaron, obligándolos a reagruparse en la India. La migración de los yuezhi a Bactriana también desplazó a un pueblo llamado los Sak, quienes respondieron invadiendo partes del Imperio Parto. Tribus de escitas y Sake eventualmente se establecieron por todo Afganistán. Para los siglos I después de Cristo, los yuezhi estaban luchando contra esos mismos escitas, además de librar guerras ocasionales en Pakistán y la China Han. Durante este periodo, las tribus yuezhi se consolidaron y establecieron una economía sedentaria y agrícola. Este imperio Kusan sobrevivió durante 3 siglos, hasta que fuerzas de Persia, Pakistán e India reconquistaron sus antiguos territorios. El estado de Mitanni existió desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 1200 a.C. y consistió en lo que ahora es Siria y el norte de Irak. Es probable que hayas oído hablar al menos de un mitaniano, ya que hay evidencia que sugiere que la famosa reina de Egipto, Nefertiti, nació como princesa en el estado mesopotámico. Nefertiti probablemente se casó con el faraón como parte de un esfuerzo por mejorar las relaciones entre los dos reinos. Se cree que los mitanianos tenían un origen indo-ario y su cultura demuestra hasta qué punto la influencia del antiguo India penetró en la civilización del Medio Oriente temprano. Los mitanianos adoptaron creencias hindúes como el karma, la reencarnación y la cremación, creencias que hacen que el vínculo entre Mitanni y Egipto sea aún más intrigante. Nefertiti y su esposo, Amenhotep IV, estuvieron en el centro de una breve revolución religiosa en Egipto, aunque solo podemos adivinar cuánto de eso podría estar relacionado con su origen extranjero. Pero se sabe que Nefertiti tuvo una gran influencia y a menudo fue representada en situaciones, como derrotar a un enemigo, que típicamente estaban reservadas para el faraón. Aunque gran parte de lo anterior sigue siendo especulativo, los académicos tienen la esperanza de que las próximas excavaciones descubran la capital mitaniana de Huasukani y revelen más sobre el antiguo reino. Los reinos no suelen estar tan perdidos o olvidados como Tubana.
Cuando cayó el imperio hitita, el líder de la Edad de Bronce en Anatolia, Tubana fue una de las pocas ciudades-estado que ayudaron a llenar el vacío de poder en lo que hoy es Turquía. Durante los siglos 9 y 8 a.C., Tubana ganó prominencia bajo una serie de reyes, de los cuales solo se conocen algunos por inscripciones. Tubana aprovechó su posición entre los imperios frigio y asirio para facilitar el comercio en toda Anatolia. Como resultado, acumuló una riqueza significativa. Además de su sólida economía comercial, Tubana parece haber poseído grandes riquezas culturales. El reino utilizaba un lenguaje jeroglífico llamado luvita, pero más tarde adoptó el alfabeto fenicio. Resulta que esto podría haber sido bastante importante, ya que la posición de Tubana como enlace entre Oriente y Occidente puso al olvidado reino en contacto con elementos de la cultura griega antigua. Es posible que uno de los resultados de toda la interacción lingüística en Tubana haya sido el origen del alfabeto griego. Nada mal para un reino del que nunca has oído hablar. Parece que la ubicación central de Tubana y la falta de unidad entre las ciudades-estado anetoulies hicieron que el reino fuera fácil de conquistar a principios del siglo VIII a.C. A medida que el imperio asirio se expandía hacia el oeste, absorbió a cada una de las ciudades-estado posteriores a los hititas en su camino, hasta controlar la mayor parte del Medio Oriente. Si todo esto suena bastante especulativo, es porque hasta 2012, todo lo que se sabía sobre Tubana se basaba en unas pocas inscripciones y algunas menciones en documentos asirios. El reciente descubrimiento de una gran ciudad que se cree que era el centro del poder de Tubana está cambiando todo esto. Con un hallazgo tan grande y bien conservado, los arqueólogos han comenzado a reconstruir la historia de un reino poderoso y rico, que controlaba el comercio a través de las puertas de Cilicia durante varios siglos. Y considerando que el paso de Cilicia era como una ruta de la seda altamente comprimida, el potencial arqueológico de Tubana es tremendo. Chandragupta Maurya fue esencialmente el Alejandro Magno de la India. Por lo tanto, es apropiado que se suponga que los dos hombres se encontraron. Chandragupta buscó la ayuda de los macedonios en su intento por controlar el subcontinente, pero las tropas de Alejandro estaban ocupadas lidiando con un motín. Sin amilanarse, Chandragupta unificó la mayor parte de la India bajo su gobierno y derrotó a todos los contendientes en el subcontinente. Logró todo esto antes de los 20 años. Después de la muerte de Alejandro, fue el imperio Maurya el que impidió que sus sucesores se expandieran aún más en la India. Chandragupta personalmente derrotó a varios generales macedonios en batalla, tras lo cual los macedonios prefirieron la concordia en lugar de arriesgarse a otra guerra abierta. A diferencia de Alejandro, Chandragupta dejó atrás una burocracia y un gobierno cuidadosamente planeados para asegurar la duración de su legado. Y este podría haber perdurado por más tiempo si no fuera por un golpe de estado en el año 185 a.C. que dejó a la India dividida, débil y abierta a la invasión de los griegos justo al norte de ella. Hay una razón por la cual no puedes hablar sobre el mundo antiguo sin mencionar a los griegos. Esos helenos estaban en todas partes. Como se mencionó antes, las presiones externas condenaron a los greco-bactrianos, pero el reino indo-griego mantuvo viva la antorcha de la cultura helenística durante otros 2 siglos en el noroeste de la India. El más famoso de los reyes indo-griegos, Menandro, supuestamente se convirtió al budismo después de un prolongado debate con el filósofo Nagasena, quien registró la conversación en las preguntas del rey Menandro.
La influencia griega se puede ver claramente en la fusión de estilos artísticos. Aunque las estatuas que han sobrevivido son escasas, algunos hallazgos muestran a monjes budistas y devotos esculpidos en un estilo definitivamente griego, con túnicas griegas. Basado en algunas acuñaciones indo-griegas realizadas mediante un proceso metalúrgico único de China, se cree que existió un amplio comercio entre los dos estados. Los relatos del explorador chino San Qian atestiguan este comercio a finales del siglo II a.C. La caída del reino indo-griego parece haber sido la combinación del avance de los yuezhi desde el norte y la expansión de los nativos indios desde el sur.